Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Hoy, como diría el Papa Francisco, miramos a las periferias, al mundo obrero, a la vida de miles de personas y familias vecinas nuestras que sufren el drama del desempleo y, por tanto, de la pobreza. Y lo hacemos, en esta ocasión, desde la radicalidad del Evangelio en el que creen los voluntarios de la Pastoral Obrera de la Iglesia Católica en España. Se trata de reclamar justicia social, se trata de hacer efectivo el derecho y el deber de toda persona a un trabajo digno que le permita vivir dignamente. En el mundo hay 200 millones de desempleados y cada año 40 millones de jóvenes acceden al mercado del trabajo y no lo encuentran. Según los últimos datos del paro, el paro en nuestro país ha subido en España. La cifra total de parados se sitúa en casi 4.800.000 personas y crece también el número de familias en las que no trabaja ninguno de sus miembros y en las que, por tanto, Manolo, no entra ningún sueldo. Joaquín Nieto es director de la OIT, la Oficina de Organización Internacional del Trabajo en España. Señor Nieto, muy buenos días. Hola, buenos días. Hoy es fiesta y me decía que tenía usted los nardos en este mes de mayo extraordinariamente altos. Los narcisos. Los narcisos, sí, altos, altos. Sí, de quitar hierbas del huerto vengo. Así me gusta, trabajando. Antes de nada, le quisiera pedir una valoración de la subida del paro en España. Para comenzar. Bueno, eso refleja, hay trimestres en los que el paro sube, trimestres en los que el paro desciende. Globalmente hay un descenso, pero muy pobre, muy limitado. Este año descenderá el desempleo, algo, el año que viene descenderá un poco menos. El caso es que si el descenso del desempleo sigue la tónica de los últimos 2 años, que ha descendido, harán falta 17 años para volver a la situación anterior a la crisis. Esto significa que las cosas tendrían que cambiar. Hay que cambiar las políticas económicas, acabar con la austeridad que no ha traído nada positivo, reactivar de nuevo la economía y conseguir que la gente tenga empleo, porque si no tiene empleo, pues hay pobreza. El 29,5% de la población española está por debajo del umbral de la pobreza. Y lo peor es que muchos de ellos son trabajadores. O sea, hoy hay trabajadores pobres. O sea, que además de crear empleo, la otra exigencia y la otra cuestión que hay que resolver es que el empleo sea de calidad y las personas que trabajan cobren una remuneración suficiente para poder vivir dignamente y salir de la pobreza. Usted es director de la OIT, la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Para qué sirve la OIT? ¿Qué labor desempeña en España? Bueno, la OIT nace hace ya 100 años, sobre un presupuesto muy básico. No puede haber paz en el mundo sin justicia social. Y viendo hace 100 años, como se ve ahora, que las malas condiciones de trabajo o la falta de empleo, hay 168 millones de niñas y niños trabajando, 21 millones de personas en el mundo en trabajo forzoso, en fin, el resto, la mitad no tiene protección social ninguna. En fin, las malas condiciones de trabajo generan descontento, generan malestar y generan injusticia. Y que, por lo tanto, era necesario establecer unas normas básicas mínimas en todos los países del mundo. Y se crea la OIT para que establezca esas normas básicas mínimas de derechos del trabajo. Y se crea además de una manera muy especial, porque la OIT, a diferencia de las demás agencias de Naciones Unidas, que están compuestas solo por gobiernos, en la OIT hay gobiernos, representantes de los trabajadores, sindicatos, y representantes de los empleadores, de manera que de forma tripartita se acuerdan esas normas mínimas del trabajo. Y eso ha ayudado a mejorar la situación de millones y millones de trabajadores en el mundo a lo largo de un siglo, pero todavía queda muchísimo por hacer. En España, bueno, España es un país que ha firmado muchos convenios de la OIT, es el país que más convenios ha firmado de la OIT. Bueno, la OIT tiene presencia pues para ayudar a que se apliquen esos convenios, porque la aplicación de todos los convenios OIT sirve para mejorar las condiciones de trabajo y también para que ratifique los que faltan por aplicar. Por ejemplo, las trabajadoras domésticas. Pues hay un convenio de la OIT que establece los mismos derechos para las trabajadoras domésticas que para el resto de trabajadores, que en el mundo no tienen los mismos derechos. Y en España todavía completamente tampoco. Bueno, pues si España ratificara el convenio de la OIT,
tendría que otorgar los mismos derechos a las trabajadoras domésticas. Otros convenios, el convenio sobre pesca, que también está pendiente de ratificación, mejoraría la situación de los trabajadores de la pesca, que es manifiestamente mejorable. El protocolo sobre trabajo forzoso. En España también hay situaciones de trabajo forzoso, para explotación sexual, pero también para explotación laboral. Es decir, esclavitud en el trabajo. Existe esclavitud en el trabajo y eso hay que resolverlo. Un país como España no se puede permitir que existan situaciones de trabajo forzoso o esclavitud. Pero hay un protocolo OIT que orienta cómo tienen que actuar los estados con toda la sociedad para resolver eso. La OIT ayuda a que si ese protocolo se ratifica, ayudaría a hacer el plan nacional y a hacer las políticas correspondientes. En fin, nosotros estamos a disposición de gobiernos, empleadores y sindicatos para ayudarles a mejorar la situación de los trabajadores. No quiero que se me olvide la elevadísima tasa de desempleo juvenil que tenemos en España si la comparamos con otros países de la Comunidad Europea. No quiero olvidarme este dato. Bueno, el dato es preocupante por lo que pasa hoy, pero es más preocupante todavía por lo que puede pasar en el futuro. En España existe una alta tasa de desempleo juvenil, de las más altas del mundo, porque también existe una alta tasa de desempleo, y normalmente el desempleo juvenil viene a duplicar o algo más el desempleo medio existente. En el mundo hay 74 millones de jóvenes que buscan un empleo y no lo encuentran, algo más de 1 millón en España. El problema es que si no se activan las políticas económicas para generar empleo, no solo no se va a dar empleo a estos jóvenes, sino tampoco se va a dar empleo a los 40 millones de jóvenes que cada año acceden al empleo, a los 600 millones de empleos que hay que crear en los próximos 15 años para resolver el problema del desempleo juvenil. Porque si no se resuelve, entonces sí hablaremos de una generación perdida, y las consecuencias económicas en pérdida de capital humano, sociales, en frustración social y políticas de todo tipo serán inmensas. O sea que el mundo, a mi juicio, tiene dos grandes desafíos. Uno es resolver la cuestión del cambio climático, evitar un cambio climático catastrófico, sin ninguna duda. Y el segundo, que podría ir también asociado a este, es resolver el problema del desempleo juvenil. Hay que modificar las políticas económicas para que sean más responsables desde el punto de vista climático, pero también para que sean capaces de generar más empleos y dar respuesta a toda esta generación que viene empujando con fuerza a nivel mundial y que no puede ver frustradas sus esperanzas y sus expectativas. Y además en gran parte muy preparada, con una gran formación. Es la paradoja, ¿eh? La generación mejor preparada es la que más dificultades tiene para desplegar sus conocimientos y para darle a la sociedad lo que la sociedad le ha dado en forma de estudios. Quiero saludar también a Francisco Porcar, responsable de formación de la OAC, la Hermandad Obrera de Acción Católica, y uno de los históricos de la lucha obrera eclesial. Francisco Porcar, muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tiene que decir ante estas cifras de paro en España? Bueno, en realidad lo que ha explicado muy bien Joaquín de la realidad del paro en España y de la situación mundial del trabajo, lo que pone de manifiesto, sobre todo en mi opinión, es que hay un profundo empobrecimiento y una enorme deshumanización generada por las condiciones en que se trabaja o por las condiciones que no permiten, a que han privado a las personas de un empleo, más que de un trabajo, de un empleo. Y en ese sentido yo creo que esto lo que pone de manifiesto es fundamentalmente la importancia que tiene el trabajo para la vida de las personas y las consecuencias que se derivan cuando las personas son privadas del trabajo o trabajan en muy malas condiciones o con una enorme precariedad laboral, que es una característica hoy de las relaciones laborales en nuestro país y en gran parte del mundo. Señor Porcar, usted es uno de los autores de un reciente libro titulado Dignidad y Esperanza en el Mundo del Trabajo. ¿Cuál es el mensaje, el objetivo de este nuevo libro? Bueno, fundamentalmente este libro lo que recoge son las aportaciones que se hicieron en una jornada de pastoral obrera con motivo del 20 aniversario de un documento de la Conferencia Episcopal Española, la pastoral obrera de toda la Iglesia, y fundamentalmente el libro quiere plantear, en primer lugar, la gravedad de este problema del empobrecimiento y la deshumanización que comentaba hace un momento, que se produce en torno y provocado por el tipo de relaciones laborales que hoy tenemos. En primer lugar eso, como esta cuestión como algo fundamental para la sociedad y por tanto también fundamental para la Iglesia, un fenómeno que se caracteriza porque cada vez más hay personas, familias que quedan excluidas de su integración social, una realidad que lo que significa es descarte de personas. Por una parte, el libro quiere plantear esto. En segundo lugar,
quiere plantear que en la raíz de este problema del descarte de personas, de la exclusión de tantas personas y familias, existe un descarte de lo humano, un descarte provocado por lo que el Papa Francisco ha llamado la idolatría del dinero, es decir, la absolutización de la economía y el sometimiento de todo en la vida social a dinámicas económicas muchas veces ajenas completamente a lo humano. Ese descarte de lo humano está en la raíz de este empobrecimiento y de esta deshumanización. Y a partir de ahí lo que el libro plantea es la necesidad de recuperar o repensar dos cosas. En primer lugar, la orientación que damos a la vida personal y social y el problema que significa que todo sea sometido a la lógica de una economía regida exclusivamente por la rentabilidad. Y en segundo lugar, la importancia que en ese aspecto tiene el repensar el sentido del trabajo humano y recuperar un trabajo con sentido y con condiciones humanas. Y desde esa perspectiva plantea el libro dos cosas: lo que implica un trabajo digno, un trabajo en condiciones dignas de las personas, pero por otro lado otra cuestión que a nosotros nos parece especialmente importante, que es recuperar la dignidad del trabajo. Antes, a la introducción del programa se leía un texto bíblico y se decía trabajarás 6 días y al 7º descansarás. Sí. Claro, queremos subrayar en ese sentido que la dignidad del trabajo está en el hecho de que quien trabaja es una persona y que el trabajo no es primariamente una necesidad de la economía, aunque es verdad que tiene una dimensión económica importante, pero el trabajo es una necesidad de la persona para poder vivir con dignidad, para desarrollar sus capacidades, para compartirlas con otros. Y en esa línea hacía mención a esta frase bíblica: las personas no trabajamos, no vivimos para trabajar, trabajamos para poder vivir dignamente. Cambia mucho situar una perspectiva o la otra. En ese sentido, recuperar el valor humano y el sentido humano que tiene el trabajo significa empezar a plantear políticas muy distintas a las que se están haciendo, como decía hace un momento Joaquín Nieto, pero orientadas desde la perspectiva de que sea posible un trabajo que responde realmente a las necesidades humanas y no simplemente a la dinámica de la economía. Tenemos hoy muchos invitados en esta primera parte del programa. Sí les pido, por favor, brevedad en sus respuestas. Es un favor que les pido. Vamos a ver, ¿la jerarquía de la Iglesia española está más cerca de los parados que de las empresas del IBEX 35 o no? Bueno, los obispos de la Conferencia Episcopal Española son muy diversos, como ocurre en cualquier realidad humana, pero yo creo que efectivamente sí que se está produciendo un acercamiento importante a la realidad de sufrimiento y de dolor de tantas familias trabajadoras. En ese sentido yo contestaría que sí a esta pregunta. Sí, o sea que en su opinión, ¿hace todo lo que puede y debe la Iglesia Católica en favor de los parados? No, yo creo que nos queda mucho camino a la Iglesia Católica, tanto a los obispos como al conjunto de las comunidades cristianas, para de verdad compartir ese sufrimiento, ese dolor, para de verdad trabajar con esas personas por abrir caminos para salir de esa situación. Yo creo que siempre vamos a necesitar avanzar más, pero yo creo que en estos momentos el conjunto de la Iglesia necesitamos hacernos más cargo de esa realidad de los empobrecidos que hay en el mundo del trabajo y comprometer nuestra vida con ellos y trabajar juntos por salir de esa situación. Yo creo que nos queda mucho por caminar en esa dirección. La Diócesis de Madrid está llevando a cabo un proyecto bajo el título Foro Parados en Acción. Juan Fernández de la Cierva es director del Departamento de Pastoral Obrera, impulsor del Foro Parados en Acción. Buenos días, señor Fernández de la Cierva. Buenos días. Bueno, soy Fernández de la Cueva. De la Cueva, perdóneme. Sí. De la Cueva, perdóneme. Además de ayuda material y espiritualmente a los pobres, la Iglesia, a los creyentes católicos, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se podría hacer más, por cierto? Sí, una es concienciarnos más en la Iglesia Católica de que esa dimensión del trabajo que es humano, que es un valor de la persona, de la sociedad, la Iglesia tome conciencia y lo haga pastoral, lo haga calderilla de la pastoral. Y la otra es que se haga cargo del dolor de las víctimas, de los que están sufriendo ese sistema que decía antes Joaquín o que decía ahora Paco Porcar. Y en ese sentido va más bien a esta segunda parte de cómo hacerse cargo, cómo ser hoy una iglesia que ayude, una iglesia samaritana, una iglesia que está en el año de la misericordia, pero misericordia en ese sentido no de hacer una caricia y allá te va, sino más bien en ese sentido original de corazón, tener corazón para las miserias. Bueno, y por eso hemos organizado ese foro de parados que consiste en que
los protagonistas de la solución de la dignidad del trabajo sean los parados y no los que estamos en paro. Y por eso les dimos la voz a ellos y los convocamos. Y resulta que hemos tenido la suerte de acertar para que ellos expresaran cuáles son sus experiencias, sus sentimientos, porque no es lo mismo estar hablando en el bar de, bueno, ¿cómo te va? Porque allí, o en la familia incluso, porque allí te dan un consejito, oye, no te preocupes, que no vas a... que estar compartiendo eso entre iguales y también luego compartir información de cómo te va a ti, cómo te va... Y eso es lo que ha dado de sí el que ellos se sientan protagonistas, el que ellos al explicar cómo vinieron al paro, cómo ahora se siente, uno al otro diga, por ejemplo, uno que lleva 3 años en el paro, oye, yo pasé por esta circunstancia y yo estoy aquí, no he dejado de ser persona, no he perdido la dignidad. Entonces, al que ha venido recién al paro, eso le da un balón de oxígeno para decir, hombre, esto es otra cosa. O yo busco trabajo y el buscar trabajo ya es un trabajo, esto es ejercer mi dignidad, hombre, tal. Y otros han dicho, de los que llevan tiempo parados, bueno, yo ahora reconozco que he caído en la cuenta de muchas cosas de mi vida. Por ejemplo, el trabajo familiar, que el trabajo se ejerce en la familia, que mi mujer cuando no ha venido a una fábrica, sino que hasta está ejerciendo. Y ahora lo ejerzo yo, cuido de los niños, me voy a recogerles, hago la comida. Todo eso ha sido fruto de este foro de parados. Como errores no corrigen otros, señor Nieto, ¿qué tendríamos que hacer todos para que no caer en los errores que se han cometido en los últimos 15, 20 años, que han sido de bulto, por cierto? Bueno, la asignatura principal que tiene España para resolver problemas de desempleo estructural es el modelo productivo. O sea, el error que no hay que producir es el que llevó a la burbuja inmobiliaria y financiera. De eso España tendría que salir absolutamente curada. Y lo digo porque ahora que hay una cierta recuperación económica, aunque sin recuperación social, se pone el foco de nuevo en la actividad de la construcción, la actividad inmobiliaria. No digo que ahí no haya una actividad de empleo muy importante, pero es mucho más importante en la rehabilitación de los edificios existentes en clave energética para reducir la factura energética y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que daría muchísimo empleo, que en hacer vivienda nueva. Y lo más fácil es vivienda nueva, obra pública. No, hay que ir a otro modelo productivo. En el mismo España se pueden encontrar comunidades autónomas que doblan el desempleo de otras y comunidades autónomas que tienen mucho menos desempleo, con las mismas leyes laborales. O sea que las reformas laborales aquí influyen poco. ¿Dónde está la clave? En el modelo productivo. Un modelo productivo basado en la construcción y la hostelería va a dar altas tasas de desempleo y va a estar muy al vaivén de la situación económica mundial. Un modelo productivo basado en una diversificación de las actividades, en una modernización de la industria, en una ecologización de la economía. Todo esto va a dar muchos más empleos de manera mucho más estable y de manera mucho más resiliente a cualquier cambio en la situación económica. Un término que está de moda, la resiliencia, la capacidad de adaptación que uno tiene ante los problemas. Ante la adversidad, ante la adversidad. Doy la bienvenida también a Isabel Fernández Linares, una mujer que sufre los efectos del paro y que se beneficia del Foro de Parados en Acción. Isabel Fernández, buenos días. Hola, buenos días. Quiero que nos cuente usted su caso. ¿Qué profesión tiene? ¿Cuánto tiempo lleva en paro? Bueno, yo era directora de Recursos Humanos, coordinadora de Recursos Humanos, 25 años, y bueno, por la reestructuración de la empresa, la crisis, pues me quedé sin empleo. Llevo ahora 4 años en el paro y entré en el Foro Parados en Acción porque yo empecé a trabajar a los 14 y desde entonces nada más que he hecho trabajar, yo de forma continuada, con lo cual pues yo no sabía qué era eso de no trabajar. Es más, yo estaba abarrotada de trabajo y lo que quería era no trabajar. La cuestión es que, bueno, pues cuando te quedas en el paro a estas edades y piensas que no sabes ni hacer un currículum, porque yo es que en mi vida he tenido que hacer eso, porque yo os cuento que empecé a trabajar joven y empiezas a ver pues que hay un montón de instituciones, de asociaciones, el SEPE, te pones en una bola, en un círculo, donde te enseñan a hacer el currículum, la carta, como entrevistas, como no sé qué, cosas que yo hacía anteriormente a los demás. Total, que yo veía que yo necesitaba algo más, ¿no? Porque mi experiencia era más íntima, más emocional. Necesitaba personas que entendieran cómo yo me sentía, ¿no? Porque
lo que decía Juan, no es lo mismo compartir con tus amigos, estás en el paro y entre una caña y caña, que hablar expresamente de cómo te sientes cuando estás en el paro, ¿no? Entonces, Foro de Parados vino a mi vida en un momento pues muy delicado, porque ya emocionalmente como persona, la familia, el entorno, pues ya empieza a afectarte, ¿no? Entonces, allí en Foro somos un grupo de personas que, bueno, pues hemos pasado por estas situaciones, situaciones muy diversas, y allí lo que hacemos es que nos tratamos con cariño. Nos escuchamos, empatizamos, no juzgamos. Sabemos que nuestro trabajo murió y aceptamos el camino del duelo como un camino, ¿no? Donde tiene muchas fases, yo no sirvo para nada, porque me echaron a mí, porque, en fin, te culpabilizas y que yo sé y que no sé, en fin, vamos retocando en nuestra persona. ¿En este momento tienes trabajo? Sí, tengo un trabajo por la tarde de escasas horas y bueno, supuestamente mañana empezaba otro trabajo, pero yo disiento un poco con mi amigo Joaquín, que decía que el sistema laboral también nos ha hecho mucha pupa, porque supuestamente yo mañana empezaba un trabajo el día 4 y estoy esperando a que me llamen hoy día 2. O sea, que lo que quiere decir es que antes las cosas no eran así. Antes yo he hecho una formación, he aprobado un examen para entrar, etcétera. Que lo que te quiero decir es que las cosas en el sistema laboral también han cambiado mucho. Marcelino Blanes, por favor. Pues muy buenos días a todos. Yo quería preguntarle a Joaquín Nieto su opinión sobre el juego político. Utilizar las cifras del paro como arma arrojadiza en la pugna electoral. Cuando salen datos de la EPA o del INE, parece que nadie se pone de acuerdo. Para los sindicatos las cifras son malas, para el gobierno nos vamos recuperando. Al final uno no sabe cuál es la realidad. El estar en paro, en situación de desempleo, creo que es suficientemente serio como para que se juegue políticamente con ello. Quería saber su opinión al respecto. Bueno, yo considero muy positivo que el gobierno cada mes tenga que dar los datos del paro registrado y cada trimestre tenga que dar los datos de la encuesta EPA, la encuesta de población activa. Me parece un ejercicio de transparencia muy importante para la sociedad. Claro, el gobierno pues siempre va a decir que la situación, gracias a su actividad, está mejorando. La oposición va a decir que o bien no mejora y que las cifras que se están dando no son las buenas y que en todo caso podría mejorar más. Los sindicatos, como es obligación, van a decir que todavía hay demasiado desempleo y que el empleo que hay es demasiado precario y que hay que mejorar la calidad del empleo. Es más, pero eso está bien, porque los ciudadanos no son tontos. La ciudadanía escucha unas voces, escucha otras y se hace su opinión, porque tiene las cifras. Y tiene criterio. Lo interesante es que ahora el gobierno de turno, el gobierno que salga de las próximas elecciones, va a estar obligado no solo a dar los datos del empleo y del desempleo, va a estar obligado a dar los datos de pobreza. Porque en septiembre se llegó a un acuerdo en Naciones Unidas que se llama los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tiene 169 metas, pero la segunda meta es reducir la pobreza relativa en todos los países del mundo a la mitad de aquí a 2030. Y entonces el gobierno no solo tendrá que dar los datos de empleo y desempleo, sino tendrá que dar los datos de cómo va evolucionando la pobreza y qué está haciendo para reducirla a la mitad. Y pasará lo mismo. Políticamente habrá opiniones diversas, las organizaciones humanitarias, Cáritas u otras, dirán que el ritmo de reducción de la pobreza es insuficiente y habrá un debate real en toda la sociedad para reducir la pobreza. Yo encuentro sano que eso se dé independientemente de que luego cada uno dé su opinión, forma parte de la democracia, la ciudadanía es madura y escucha con atención, siempre que tenga los datos reales, que es lo importante que tiene que tener la ciudadanía para juzgar. Con motivo del Día Internacional del Trabajo, muchas ONGs han hecho públicas sus esfuerzos, sus aportaciones en favor del empleo y la inserción laboral. Luis Manuel Fernández, cuéntanos. Pues sí, vamos a empezar por la Cruz Roja. Su plan de empleo ayudó a 88.000 personas con dificultades de inserción laboral durante el pasado año. De ellas, 15.000 consiguieron un puesto de trabajo. En cuanto al perfil de los beneficiarios, más de 50.000 fueron mujeres, sobre todo inmigrantes,
de baja o nula cualificación. En la Cruz Roja, más de 6.300 voluntarios colaboran en el plan de empleo, aportando su tiempo, su experiencia y sus conocimientos en favor de los parados. Si hablamos de Cáritas, la realidad es muy parecida. Durante la crisis se ha duplicado las personas de origen español que acuden a los programas de empleo y formación de Cáritas. El perfil mayoritario sigue siendo el de una mujer con una edad superior a los 35 años. Y un dato esperanzador, el 21% de las casi 72.500 personas que participaron el año pasado en las acciones de empleo y economía social han conseguido un puesto de trabajo, el dato más elevado de los últimos 9 años. Señor Porcar, vamos a dejarnos de literatura, soluciones. ¿Qué tenemos que hacer entre todos desde hoy mismo, desde este mismo instante, señor Porcar? Bueno, tenemos en primer lugar, como ya se ha dicho y se ha incidido en esa cuestión, hay que cambiar sustancialmente las políticas económicas para generar otro tipo de empleo digno y con estabilidad. Pero junto a eso, yo pienso que hay que ir un poco más allá y hay que plantear la necesidad de cambiar, modificar los objetivos sociales. Ahora mismo estamos encerrados en una dinámica de un objetivo social que pretende fundamentalmente conseguir crecimiento económico con la creencia de que eso va a generar empleo y ese empleo va a generar inclusión social. Entendemos que eso no es así. Hoy se crece económicamente sin generar empleo y sin generar un empleo de calidad que permita esa inclusión social. En ese sentido, creo que hay que empezar a apuntar claramente hacia políticas que busquen dos objetivos. En primer lugar, el objetivo de garantizar unos ingresos básicos para toda familia, para toda persona, que nadie esté privado de los mínimos vitales imprescindibles para vivir. Y en segundo lugar, políticas dirigidas a ofrecer a todo el mundo la oportunidad de poder aportar su trabajo, sus capacidades, su iniciativa a la vida social. No es lo mismo plantear como objetivo el crecimiento económico del que se derivará supuestamente todo lo demás, que plantear específicamente objetivos sociales que generen una aportación desde el trabajo de todo el mundo y planteen otra distribución de la renta. En mi opinión, en esa dirección es en la que necesitamos caminar. Gracias por haber intervenido hoy en España, Vuelta y Vuelta, Francisco Porcar. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Juan Fernández de la Cueva, en estos momentos, ¿la actual reforma laboral favorece la dignidad en el trabajo o no? Pues no, más bien ha ido quitando por lo menos derechos que son pertenecientes a la dignidad del trabajo, no solamente a los derechos sociales. Por ejemplo, cuando alguna empresa más bien dice, bueno, yo tengo 3 meses de pérdidas o preveo que va, y ya tiene derecho a despedir, bueno, pues eso va contra Dios, eso no es una ley, será legal, pero no es justa. O cuando alguna empresa dice, bueno, como lo ha ofrecido ya Facebook, por ejemplo, dice, bueno, a las empleadas de 20 a 40 años yo les ofrezco el congelar los óvulos para que así no puedan faltar al trabajo. Hombre, eso es, y eso puede permitirse, bueno, eso no puede ser. O cuando, en fin, una serie de datos que no es cuestión de alargarme. Estamos fuera de tiempo. 2 preguntas y le pido brevedad. ¿Las empresas en España quieren a sus empleados? Pues para producir sí, pero otra cosa es para que ellos sean también protagonistas. Ahí no, porque es que el sistema no se lo permite, el sistema no lo favorece. Es decir, y sin embargo Dios lo que nos ha dicho es, bueno, tú eres colaborador mío, dice la creación, dice el libro de Génesis. Dios creó al principio como un jardinero el mundo y le dijo al hombre, oye, a la persona, vamos a colaborar juntos, yo ahora renuncio a ser protagonista y eres tú. Claro, cuando en una empresa no te dejan participar ni en beneficios ni en la cogestión, porque eso lo tienen. Sin embargo, la doctrina social de la Iglesia lo dice. Pues claro, ahí nos falta muchísimo para llegar a esa dignidad que tiene el trabajo. Juan Fernández de la Cueva, ha sido un placer. Gracias por atender la llamada. Encantado. Intervenir en Radio Nacional de España. Isabel, que todo te vaya muy bien. A partir del Pues día 4 te van a llamar para un nuevo trabajo en principio, ¿no? Estoy esperando. ¿Y de qué será ese trabajo? ¿Nos puede...? Pues de cita previa en atención de declaración de la renta. Cita previa. ¿Y crees que va a ser posible? Hombre, yo pasé 2 cursos en los cuales di mi tiempo, 2 días gratuitos en esta formación, pasé un examen y estoy esperando a que me llamen. Espero que te llamen. Gracias por haber estado con nosotros. Señor Muy Nieto, amable, gracias. Perdone que le hayamos sacado de su jardín hoy día, que es festivo en 7 comunidades autónomas, pero creo que ha merecido la pena.
Por supuesto. Hablar del trabajo... Bueno, y es interesante hablar desde la perspectiva que está dando ahora mismo la Iglesia. Es muy interesante, porque en la Iglesia hay un cambio, un acercamiento diferente a la situación del trabajo, a la situación de la pobreza, más comprometida, y eso nos está permitiendo, por ejemplo, a la OIT hacer un trabajo de alianza y de confluencia muy interesante que lo necesita el empleo, el trabajo decente, y en esa dirección igual conseguimos cambiar las cosas. Estoy de acuerdo con usted en parte, porque tampoco el silencio cómplice que algunas veces la jerarquía de la Iglesia Católica ha protagonizado ante la crisis me ha parecido absolutamente, por lo menos tendríamos que hablar un día de ese silencio. Hay un cambio y es de valorar, sí. Es de valorar.